Pero sabéis que en la mayoría de los casos las empresas tienen que basarse también en el trabajo y en la constancia de sus trabajadores. Y nos va a hablar de los derechos fundamentales, precisamente, que tienen los trabajadores, con una especial consideración en aquellas expectativas de intimidad en la empresa privada y también en la empresa pública. Así que, agradeciéndote una vez más tu asistencia, doy paso a Magnolia y con ella terminaremos las jornadas esta mañana. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por la invitación, por la presentación. Yo voy a cumplir con la formalidad, ¿eh? Es un placer estar aquí en la productiva y próspera provincia de Alicante. Y dicho esto, pues a raíz de las dos intervenciones de mis compañeros, yo ya me he tranquilizado. ¿Por qué? Porque viene uno con cierta tensión de querer hacerlo bien. Pues yo ya he asumido que a mí me toca ser la decepcionante de hoy. Encima hablo la última, con lo cual ya es ese momento del día donde las palabras más interesantes son las que no se pronuncian y tengo media hora. Y encima me siento un poco como lo de busca al intruso. Porque alguien dirá, ¿y qué hace una profesora de Derecho Administrativo? Y es eso el que tiene realmente el ojo de captar, es decir, efectivamente, no hay respuesta, es decir, soy intruso. ¿Qué hace aquí una profesora de Derecho Público en un mundo de la empresa donde los ponentes anteriores que han hecho? Pues han hablado de intereses esencialmente económicos. Y aquí vengo yo a hablar de derechos fundamentales que captar la atención de estudiantes de empresa o de cualquier titulación que tenga que ver más con el mundo de la economía. Si hablando de la importancia y la intangibilidad de la dignidad del ser humano o del papel basilar de los derechos fundamentales en el Estado de Derecho, una vez que yo acabo esa frase ya los he perdido a todos y dicen, a mí eso no me interesa lo más mínimo. Craso error. Craso error. ¿Por qué? Porque al empresario, si no le interesan esos grandísimos conceptos que yo acabo de poner sobre la mesa, cuando yo le diga la importancia de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores en el entorno de su empresa, porque no hacerlo le puede costar carísimo, en dinero, no en términos morales ni éticos, en dinero, a lo mejor ya el empresario tiene más interés. Y no solamente lo que le puede costar vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores, sino lo que es peor. En el hipotético caso de que, fruto de la obtención por medios ilícitos de pruebas que demuestren que el trabajador ha quebrantado de una forma grave la buena fe contractual o ha incumplido sus obligaciones de una forma grave, repito, en el hipotético caso de que la prueba se haya obtenido por medios ilícitos, ese despido será nulo de pleno derecho y además de tener que pagarle a su trabajador por la vulneración del derecho fundamental, lo va a tener que readmitir porque no va a tener la opción que tiene uno en el despido improcedente de elegir entre readmisión o reincorporación. Así es que, si no puedo atrapar al empresario por el interés y la calidad de los derechos fundamentales, por lo menos por los intereses económicos. Bien, no voy a hablar de todos los derechos fundamentales porque esto sería un exceso y me voy a centrar en la intimidad. Y claro, esto puede llamar un poco la atención porque en el momento en que se oye hablar de derechos fundamentales del trabajador, ¿uno qué es lo que piensa? Los derechos fundamentales específicos del trabajador. La huelga, la negociación colectiva, bueno, no solamente de huelga y del trabajador, esos serían efectivamente los derechos propios del trabajador, se han extendido a los empleados públicos, pero es decir, si quieres tener derecho a la huelga, lo primero que tienes que tener es trabajo, si no, ¿de qué estamos hablando? Es que resulta que el trabajador, por el hecho de serlo, cuando entra en la empresa, no deja colgados a la puerta o mete en la casilla hasta que se va sus otros derechos fundamentales, los que tiene por el hecho de ser no ya ciudadano, sino por el hecho de ser ser humano. Porque los derechos de los que yo voy a hablar hoy aquí los tiene el ser humano por el simple hecho de serlo. No están vinculados, no vamos a hablar de diferencias entre nacionales y extranjeros, y tampoco vamos a hablar de diferencias entre empresas públicas o empresas privadas o empresas familiares o empresas de capital. Los derechos fundamentales del trabajador son los que son. Y sí que es cierto que en el ámbito laboral van a experimentar modulaciones o peculiaridades, ¿fruto de qué? Pues fruto de que en el fondo entra en una relación donde el empresario tiene, por otro lado, un poder de dirección y organización que tampoco es omnímodo y no quiere decir que eso le permita hacer lo que quiera en el seno de su empresa. Bueno, y dicho esto, como tengo poco tiempo, voy a ponerme el reloj, aunque yo creo que el mejor reloj en estos momentos es la cara de desesperación del público. Entonces voy a ir pasando así estas diapositivas, un poco de relleno que yo tenía aquí previstas, y sí que es cierto que voy a decir una cosa. Cuando uno habla de los derechos fundamentales, los que yo vengo aquí a hablar hoy, la intimidad, la libertad religiosa más por encima o la igualdad, aquí los textos normativos sirven de bien poco. He dejado aquí más o menos
lo que dice exactamente el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, y dice que el trabajador tiene derecho a que su intimidad sea respetada. Yo solamente puedo decir, hombre, gracias legislador, gracias por ese pedazo criterio hermenéutico que nos has dado en una norma de este calibre. ¿Cómo vamos a ir integrando los límites, la extensión de la intimidad del trabajador? Jurisprudencia, casos puntuales. Y bueno, esto es un poco lo que había dicho. Y llegamos a la intimidad, que es el que me interesa. La intimidad. Los americanos la definen como una penumbra constitucional. Es cierto que ellos tienen otra configuración peculiar por su sistema jurídico, de que se entiende la famosa privacy, que nosotros ya estamos importando, y en lugar de hablar de intimidad se habla mucho de privacidad. Bueno, pues yo voy a reivindicar la palabra tradicional en nuestro derecho, la intimidad. A mí lo de penumbra constitucional, que parece que hay poca luz ahí y hay oscuridad, no termina de gustarme, tiene unas connotaciones que no me gustan. Pero es cierto que la intimidad es un derecho muy brumoso. Se entremezcla sin querer con otras cuestiones que son distintas y además le ha salido una prole infinita de derechos que descienden de ella, que a veces la desfiguran y la absorben y la desnaturalizan. Me estoy refiriendo a la protección de datos, pero también a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones. Esa sería la progenie de la intimidad. Y luego vamos a ver cómo la intimidad se mezcla muchas veces de una forma imperceptible o a veces erróneamente con otros derechos. Integridad física, igualdad, libertad ideológica, libertad religiosa. Bien. He ido seleccionando un picoteo de jurisprudencia que pienso que puede ser interesante para evidenciar hasta qué punto la intimidad del trabajador nos puede dar que pensar. Y además, por si fuera poco, en la mente calenturienta de un jurista he concebido, se me ha ocurrido un caso que todavía no ha llegado a los tribunales, pero todo se andará porque con la jurisprudencia que hay es que está servido. Es más, me hace que pensar que algunas trabajadoras que plantean el conflicto que plantean, el del velo en el trabajo, el uso del velo islámico en el trabajo, no cuentan con un buen abogado que sepa cómo enfocar el tema y poner en un aprieto al tribunal. Que no digo que vayan a ganar, pero lo ponen en un aprieto. Y aprovecho aquí para deslizar, me adelanto a lo que va a venir ahora, la importancia de tener un buen abogado. Yo sé que los abogados cuentan con el desprecio social, son peores que las ratas, hay más ratas que abogados, usa abogados en un laboratorio porque hacen cosas que una rata nunca haría. O el famoso de vas por la selva y te encuentras un león y un abogado y tienes 2 balas, ¿a quién disparas primero? Y entonces el chiste es a dispararle 2 veces al abogado. Pero pídele primero la tarjeta de un buen abogado porque te va a hacer falta. Porque de hecho, en la jurisprudencia que vamos a ver, ¿qué voy a observar? Que allí donde Inditex está presente, que es una empresa potente, dice, claro, pues que ha ganado porque el dinero, poderoso caballeros don dinero. No, porque seguramente Inditex tiene unos servicios jurídicos de primerísima calidad que hacen no ya que gane el juicio, sino que a pie de empresa sepan cómo tienen que hacer lo que tienen que hacer para no vulnerar la intimidad de sus trabajadores, bien que das que te llega empresa Periquito S.A., y ahí ya la hemos liado, por no decir SL o SLU, donde ya vienen los problemas, los conflictos y las cosas mal hechas. Entonces, aprovecho aquí para reivindicar a la profesión. Bueno, este primer caso es interesante porque, bueno, aquí al final se dijo claramente, lo tengo ahí subrayado, que no había vulneración del derecho a la intimidad. Es un caso muy frecuente, los uniformes que pueden llevar los hombres, que pueden llevar las mujeres, y este es un caso típico. Esto está ya superado porque esta sentencia tiene sus años. Y es básicamente decir, oiga, en una clínica, ¿por qué al personal femenino, enfermeras, auxiliares de clínica, se les obliga a ir con falda? Estas llevaban hasta cofia, decir, madre mía, qué vestigio del pasado. O sea, van vestidas de enfermera como en las películas de los años 50 y, sin embargo, a los varones se les permite usar pues, el típico pijama quirúrgico, pijama sanitario. Efectivamente, la reclamación prosperó, ojo, prosperó en términos de igualdad. Pero cuando ellas reclaman, es decir, no, tienen derecho a usar el mismo uniforme que los varones, porque además no es inherente ni es una necesidad de la función que desempeñan ir vestidas con falda, con medias, con cofia, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que en esa demanda, ¿qué es lo que se plantea? Ya que estamos, tú alega que cuanto más alegues mejor, que igual cuele, refuerzas tu posición. Que ese uniforme atentaba contra la dignidad del personal femenino de la clínica y también contra la intimidad. Y aquí es donde viene una consideración interesante que hace el tribunal. Claro, el tribunal está obligado a contestar, principio de congruencia, y ¿qué es lo que dice? No, la igualdad sí, se la compro. La dignidad, no, oiga, el uniforme de falda, consistente en falda, no es vejatorio, y tampoco atenta contra la intimidad, porque tal como estaba diseñado el uniforme, se consideraba que era totalmente acorde a los usos sociales y que no había pues ninguna exhibición innecesaria e inadecuada del cuerpo humano.
Ajá, ya tengo yo el contrario sensu. Contrario sensu cuando me obliguen a llevar un uniforme, donde sí que haya una exhibición inadecuada o innecesaria, a lo mejor sí que puedo entender que ese tipo de uniforme atenta contra la intimidad. Claro, esto quiere decir, bueno, estoy pensando en una empresa muy peculiar, Abercrombie, la gente joven debería conocerla. No sé si siguen teniendo esa política de empresa, pero tuvieron una época en la que los empleados de la tienda, los hombres iban solamente en vaqueros, creo que no llevaban camiseta, y ellas supongo que llevarían la versión femenina del momento. Es decir, ¿puede un empleado negarse a llevar ese tipo de uniforme, más bien a no llevar ningún uniforme, porque atenta contra la intimidad? A ver, mal encaje con la intimidad tiene. Lo que ocurre es que si el uniforme está preestablecido antes del contrato y no es una condición impuesta de forma sobrevenida y forma parte incluso del marketing que hace la empresa, que yo no sé qué ropa hará, pero desde luego conozco perfectamente el marketing y ha tenido problemas precisamente con mujeres que practican la religión musulmana, por el tipo de atuendo, llevar o no llevar el velo, la camiseta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos un problema de vestimenta que puede afectar a la intimidad. La intimidad también a veces colisiona con la libertad religiosa o con la libertad ideológica. Este supuesto tiene también muchos años, pero es para que veamos cómo se va deslizando en conflictos que en apariencia el vulnerado es otro derecho. Este es el caso este caso es muy famoso, además luego ha habido un montón con variantes, pero al final siempre es lo mismo. Profesora de religión en colegio público, religión católica, que en un momento determinado se casa con un hombre divorciado. Claro, esto no encaja en la doctrina oficial de la Iglesia Católica, despedida. Bueno, al final su recurso prosperó y se le dio amparo. ¿Por qué? Porque se consideró que atender a cuestiones privadas como era el matrimonio que ella había contraído era una cuestión, aparte de que ella podía decidir libremente en uso de su libertad ideológica y religiosa, totalmente íntima y no debía repercutir. Es verdad que esta decisión se enmarca en un colegio público pagado con fondos públicos. A lo mejor en un colegio privado, con ideario, no sé yo ya si el resultado hubiera sido el mismo, pero es lo que tiene la jurisprudencia, que siempre nos movemos en el universo del caso, que diría el profesor Alianza. Bueno, pues ahora aquí donde viene el supuesto que yo he pensado, caray, cuando las mujeres musulmanas, las trabajadoras musulmanas, porque son ellas las que se ven afectadas por, a lo mejor, prohibiciones que son neutras, lo que quieren es, oiga, yo soy empresario y quiero una empresa neutra de cara al público y no quiero que mis empleados de ningún sexo ni ninguna condición lleven ningún signo exterior evidente ni de ideología política, ni filosófica, ni religiosa. No quiero que vayan haciendo proselitismo de ningún tipo de ideología, quiero que sean totalmente anodinos y neutros. Es una decisión del empresario. Habrá empresarios que digan, alegría aquí que cada empleado venga como quiera porque yo quiero dar una imagen de diversidad cultural e ideológica. ¿Qué pasa cuando una trabajadora que conoce la regla, porque la regla es previa, de repente dice que quiere llevar velo y la empresa le dice no, de cara al público no, mira, si no estás de cara al público, perfecto, no entro, pero es de cara al público, precisamente con los clientes con los que yo quiero dar esa imagen de neutralidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado y es lo que se viene haciendo, es decir, mira, en principio es una finalidad legítima, luego habrá que ver cómo se articula, las medidas, la posibilidad de ofrecer otro puesto de trabajo. Esta no es la cuestión ahora. Ahora la cuestión que a mí me interesa es, ¿y qué ocurre si a una empleada musulmana que quiere llevar el velo, la obligan a quitárselo y ella no quiere, se le ocurre acudir a la jurisdicción ordinaria de lo social dispuesta a llegar al Supremo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que está siendo discriminada por su condición religiosa, es decir, hay discriminación, hay vulneración de la libertad religiosa, no me permiten llevar un símbolo, no me permiten vestir de la forma que mi religión y mis convicciones me exigen y además el velo tiene un peculiar significado y es que no hay que olvidar, esto no es como el que lleva una cruz porque quiere que se sepa que sea cristiana. Para las mujeres musulmanas que se cubren la cabeza hay un componente de un canon de decencia en el vestir. Enseñar el cabello es para ellas a lo mejor voy a usar una palabra, a lo mejor indecente o inadecuado socialmente, como para algunas mujeres en el contexto occidental puede ser hacer topless en la playa. Quien lo quiere hacer muy bien, pero a lo mejor no se adapta al canon social. ¿Qué ocurriría si una empleada dijera, oiga, además de discriminación por convicciones religiosas, se está vulnerando mi intimidad porque se me obliga a ir vestida, prescindiendo del pañuelo, del velo islámico,
Y eso yo considero que es una exhibición inadecuada de mi cuerpo, porque en mi cultura y en mi religión enseñar el pelo es una exhibición inadecuada. Pues eso todavía no ha llegado a los tribunales, pero podría llegar. Y ahí los tribunales tendrían que decidir si el concepto de intimidad es un concepto personal o es también un concepto social donde hay unas pautas generales, pero claro, esto es someternos a todos a los mismos conceptos, no lo sé. Esto no ha llegado, pero no es descartable. Bueno, y ahora empezamos con toda la retahíla de intimidad, propia imagen, protección de datos, inviolabilidad de las comunicaciones. Esto puede parecer, dice ¿esto cómo puede pasar en el entorno de una empresa? Bueno, pues nunca ha pasado tanto como viene ocurriendo y planteándose desde que la tecnología inunda nuestras vidas. Las videollamadas, los correos electrónicos, Internet y navegar por un ordenador, la posibilidad de geolocalizar un coche, la posibilidad de geolocalizar incluso al propio trabajador a través del móvil. Todas estas cuestiones son las que se han ido resolviendo en los últimos años y, aparte, hay una sentencia que ha causado un gran revuelo. Y yo personalmente no sé por qué ha causado un gran revuelo, porque es totalmente congruente con la jurisprudencia española y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia de julio de este año, donde se despedía a una empleada del hogar que había sido grabada sin su consentimiento en la casa, porque la familia empieza a sospechar, porque les han robado 30.000 euros y una caja con joyas. Entonces instalan una cámara enfocando a la caja fuerte y efectivamente pues se observa que es la empleada del hogar. Entonces ha sido despedida. Y lo que el Tribunal Supremo ha dicho es esa grabación es perfectamente lícita. Bueno, pues este es el tipo de problema que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos cuestiones varias. ¿Puede el empresario grabar la imagen de sus trabajadores? La respuesta jurídicamente correcta es siempre depende. Es la respuesta favorita de los juristas y además tiene uno un índice de probabilidad elevadísimo de acertar si dice depende. Depende de las condiciones, depende de las circunstancias, depende si ha avisado o no, depende también del objeto del contrato. A ver, en principio no se puede grabar la imagen de los trabajadores de una forma indiscriminada e injustificada. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que en este caso concreto dice un hombre, lo que tiene un poco de delito es que pretendan que no se realice esa grabación. Y hay también que decir que aquí no fueron los trabajadores los que demandaron, fueron los sindicatos porque consideraban que se estaba haciendo un uso indebido de la propia imagen de los trabajadores. ¿Pero por qué no se estaba haciendo eso en este contexto? Pues porque lo que teníamos era una empresa que se dedicaba básicamente a contratar servicios de telemarketing con otras empresas. Y en esos servicios de telemarketing daba a las empresas la posibilidad de relacionarse con ellos por medios más tradicionales, teléfono, correo electrónico, o de hacerlo por medio de videollamada. Entonces, de los distintos clientes que tenían, 2 eligieron el medio de la videollamada. Perfecto. Todos los trabajadores eran advertidos en el momento de ser contratados como tales de la posibilidad de que tuviesen que utilizar videollamadas en las relaciones comerciales con los clientes de la empresa. Todos aceptaban sin ningún problema. De hecho, repito, los trabajadores aquí no abrieron la boca y no se quejaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que luego, además, se les decía, mira, resulta que tú, que has consentido de forma general, además va a ser el que te encargues del cliente que quiere videollamadas. Claro, la empresa guardaba esas videollamadas y si luego por circunstancias la empresa quería utilizar imágenes específicas, no ya para el trato comercial con el cliente, sino para hacer publicidad, pedía otra vez consentimiento expreso. Yo entiendo que en estas condiciones no hay ni uso indebido de la propia imagen, ha sido advertido y consentido. Y aparte no hay un uso indebido del tratamiento. Claro, aquí los sindicatos iban, es que una vez que las imágenes se graban, se almacenan y además no solamente las tiene el empresario, el empleador, sino que las puede conservar también el cliente, puede haber un uso indebido. Entonces, ¿qué respuesta le da el tribunal? Pues mire usted, como ese cliente que tiene también las imágenes está sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando cometa un ilícito por un tratamiento indebido de esas imágenes, hablaremos y lo perseguiremos, pero mientras tanto, aquí todo es lícito. Bueno, secreto de las comunicaciones. ¿Puede el empresario revisar el correo electrónico de su trabajador? Depende, bien, vamos bien. Efectivamente. Pues sí, efectivamente, depende. Depende cómo lo ha hecho. Para empezar, ¿era un correo electrónico corporativo o no era un correo electrónico corporativo? Voy a hacer también una... Al final aparece todo un poco mezclado porque en realidad el secreto de las comunicaciones
Esto se ha complicado también mucho. Tradicionalmente las comunicaciones eran un teléfono, una carta. Desde que han llegado los correos electrónicos, los WhatsApps, los móviles, los SMS, donde hay un esencial comunicación que es secreta, eso se nos ha mezclado también con la protección de datos, porque lo que parece un WhatsApp y un acto de comunicación es además una cantidad de datos almacenados que deben ser tratados de una determinada manera. Entonces, al final ya todo se ha desdibujado mucho. Y cuando hablamos de secreto de las comunicaciones es comunicaciones, datos, etcétera, y luego como tenemos la distinción esta de si es que si el correo estaba sin abrir, lo que se vulnera es el secreto de las comunicaciones, pero si lo que reviso es correos abiertos, no, ahí ya no había comunicación secreta, entonces lo que vulnero es o la protección de datos o la intimidad. Por eso digo que aquí ya se ha formado un totum revolutum de derechos fundamentales que, bueno, tanto da. Pero es igual. ¿Puede el empresario revisar el correo electrónico? Con cautela. Los particulares, jamás. Pero es que incluso los corporativos de empresa es necesario que haya advertido de que solamente se van a poder utilizar para fines relacionados con la relación laboral. Es decir, yo te proporciono un correo de empresa para que tú contactes con los clientes, envíes facturas y hagas cositas relacionadas con la relación laboral. Como tú te dediques a cartearte con tu noviete o novieta a través de mis correos electrónicos, mucho cuidado, no por nada, porque a lo mejor no tengo el menor interés, pero estás haciendo un uso indebido de mi correo. Y luego esto va a dejar rastro, porque una cosa es un correo que mandes, soy un empresario razonable, no voy a hacer nada, y otra cosa es que de repente, ¿qué ha pasado? He hecho un seguimiento de lo que haces con tu ordenador y resulta que dedicas el 70% de tu jornada laboral a surfear por internet, por páginas que no tienen nada que ver con el trabajo para el que te pago, y a recibir correos que no tienen nada que ver con nuestros clientes, por no mencionar ya cuando descubro a través de esos correos que lo que has recibido es transferencias de 41.000 euros de uno de los proveedores a los que tú le haces las compras en mi nombre, que veo que te estás ahí haciendo un apaño personal transgrediendo la buena fe contractual. Bueno, pues eso ha pasado. Este es el caso que lleva Inditex. Descubre que hay uno de sus compradores de materia prima, para comprarlo de una forma muy sencilla, que ha recibido una transferencia a su cuenta privada de 15.000 euros y ha descubierto también, y todo por la torpeza del trabajador, porque se deja las fotocopias de la transferencia, una transferencia en total de 41.000 euros. Vamos, que la empresa que le vendía los textiles a Inditex le ha comprado un Mercedes a este empleado. ¿Cómo descubre esto la empresa? Esto la empresa no lo descubre hurgando en el correo del empleado. Lo descubre porque el empleado se deja las fotocopias de la transferencia en la fotocopiadora común. Hay que tener mucho cuajo, sí, hay que tener mucho cuajo o un despiste terrible. Los encuentra un empleado servicial y fiel, ve eso, informa a la empresa y la empresa, y aquí es donde viene el buen asesoramiento, ¿qué es lo que hace? Dice, hombre, que si voy a revisar el ordenador de este empleado, pero ya mismo. Y lo hace como hay que hacerlo. Primero, había advertido de que el correo solamente era para uso profesional. No estaban permitidos los usos extraprofesionales. Había advertido de que por ese motivo se reservaba la posibilidad de revisar ese correo. Y cuando aborda la revisión no hace un barrido indiscriminado de todos los correos, sino que ¿qué es lo que dice? Voy a acotar por fechas y voy a intentar localizar al destinatario o remitente del correo electrónico que puede tener vinculación con la dichosa transferencia. Este empleado recurre, estamos hablando de que pierde un sueldo de más de 10.000 euros al año. Y entonces, no, perdón, de 10.000 euros al mes, perdón. Estamos hablando de 10.000 euros al mes que gana este empleado, él recurre, intenta despido nulo, no lo consigue. ¿Por qué? Por la forma precisa en la que se había revisado este correo electrónico. Luego nos vamos a encontrar otros casos en los que precisamente pues ya no estaba tan bien hecho. Esto era un poco las características y luego alguien quiere el PowerPoint o las sentencias, se las paso. Intimidad y protección de datos. Pues no solamente es el correo electrónico, que repito que tiene mucho de comunicaciones y protección de datos e intimidad. Geolocalización. ¿Puedo geolocalizar a mis trabajadores? Depende. Depende. No tiene pérdida. A un jurista le quitas la palabra depende del vocabulario y pierde el 99% de sus conocimientos. De verdad. ¿De qué depende la geolocalización? Pues una vez más de cómo la hago y para qué la hago. Y cómo la gestiono y qué información me ofrece esa geolocalización, qué geolocalizo. Todo esto depende. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos empresa que geolocaliza un vehículo que es de la empresa y que ha advertido a la trabajadora que solamente lo puede utilizar para fines relacionados con el trabajo.
Y además le ha advertido de que no solamente hay un uso profesional, sino que puede supervisar y va a supervisar ese uso porque el vehículo tiene un GPS. Esta trabajadora, lo digo porque son todos casos muy sangrantes, yo todavía no he visto a nadie que lo hayan despedido por usar el coche de la empresa 2 horas. No ha llegado a mí un caso de ese tipo. ¿Qué es lo que hace esta trabajadora? Esta trabajadora se va un fin de semana, el lunes ya no vuelve porque pide una baja y cuando se reincorpora de la baja la empresa ha detectado que el coche de empresa, durante el fin de semana y estando de baja la trabajadora, ha hecho 19.000 y pico kilómetros, casi 20.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Despedida. ¿Por qué? Por transgresión de la buena fe contractual. ¿Es que me has espiado, has vulnerado mi intimidad, la protección de datos? No, 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 para nada. ¿Por qué? El coche es mío, te he dicho que había un GPS, te he dicho que me permitía revisarlo. No tengo información ninguna sobre tu vida privada, que esto también es interesante. A mí, localizar dónde ha estado el vehículo, que es de la empresa, no me dice absolutamente nada de tu vida privada, de qué has hecho o qué has dejado de hacer. No atenta contra tu intimidad la geolocalización del vehículo, porque para empezar, no sé ni siquiera si eras tú la que ha conducido durante 20.000 kilómetros o es otra persona a la que se lo has dejado. Pero es que me da igual, porque si tú custodias el vehículo, eres la responsable de ¿qué? De hacer el uso debido de ese vehículo. Entonces, esa geolocalización prospera. Luego, sin embargo, tenemos un intento de Telepizza que no prosperó. ¿Qué es lo que pretendía Telepizza? A ver, esto se hace mucho hoy día, porque yo creo que todos hemos pedido un globo y de repente, ¿qué es lo que vemos? Tu pedido va por aquí, incluso te dice en qué momento de la calle está. O sea, que la geolocalización de los distribuidores a domicilio, legales. Claro, es legal según cómo la haga. ¿Estoy geolocalizando la bicicleta o la moto de la empresa? ¿Estoy geolocalizando un teléfono de la empresa? ¿Estoy geolocalizando un móvil privado, pero solamente el tiempo que dura el pedido? ¿Qué estoy haciendo? Lo de Telepizza no prosperó porque en su proyecto Tracker, hombre, Telepizza puso unas condiciones un poco leoninas. ¿Quieres ser un distribuidor? Trae tu propio móvil. Te voy a instalar una aplicación donde te voy a tener yo geolocalizado y además te va a geolocalizar también el cliente. Y te va a geolocalizar, ojo, durante 24 horas, a ti, personalmente, incluso fuera de tu jornada laboral. Entonces, esa geolocalización no pasó el filtro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que no es sí o no, depende de qué se hace y cómo se hace. Vamos a ver. Videovigilancia del trabajador. Esto también es un poco un totum revolutum. Con la videovigilancia vamos a tener imágenes, vamos a tener protección de datos porque hablamos de grabaciones que normalmente se almacenan y también vamos a tener intimidad porque decir, oiga, pero ¿dónde está usted? ¿Qué está usted grabando? ¿Qué está usted averiguando del trabajador? Y aquí tenemos otra vez lo mismo. Depende de cómo se utilice. Normalmente los requisitos son, como siempre, advertir al trabajador, que las cámaras estén en un lugar público, que la finalidad sea legítima, que no sea intrusiva. Y en general aquí, pues ya ha habido, aquí es donde tenemos casos de todo tipo. Por ejemplo, la jurisprudencia rechaza videovigilancia preventiva a priori, general, indiscriminada. ¿Qué es el caso en el que no pasó el filtro? Mire, yo por sistema, esto es una empresa donde vendo productos de perfumería que caben fácilmente en un bolso. Entonces la empresa, ¿qué es lo que dice? Voy a revisar bolsos a la entrada y a la salida y lo que voy a hacer es que el registro de bolsos lo voy a hacer delante de la cámara de videovigilancia para que quede constancia, llegado el caso, si encuentro algo. Los sindicatos pues protestan un poquito, la empresa mejora las condiciones y dice, venga, es verdad, voy a videovigilar el bolso solamente a la salida. Y aún así, ¿qué es lo que dicen los jueces? Oiga, ese es un control indiscriminado, general, que además es como muy intrusivo grabar en una cámara lo que lleva uno en un bolso y, sobre todo, ni siquiera está usted diciendo de articular esa videovigilancia a raíz de sospechas, indicios de que algo está pasando en la empresa. Es como si tuviera usted una desconfianza a priori hacia sus trabajadores. Entonces, eso no pasó el filtro, pero ¿qué tenemos en otros casos? Bueno, pues en otros casos, por ejemplo, en el caso este de Bershka, esta es la empleada que dedicaba el 70% de su tiempo. No, miento, el caso de Bershka es una empleada que el dinero de la caja recaudadora pues fingía devoluciones, etcétera. Claro, las cuentas no cuadran, estamos hablando de un día faltan 189 euros, otro día faltan 200 euros, esto no encaja y es siempre en la misma caja registradora. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa pone una cámara, no advierte expresamente a la empleada,
pero sí que lo anuncia con letreros en la empresa. Y esto es importante porque aquí la jurisprudencia ya empieza a dividirse, ¿eh? En este caso empiezan los votos particulares. Hay quien entiende que sí que hay que advertir al trabajador, pero lo cierto es que la jurisprudencia mayoritaria y el Tribunal Europeo dicen no, mire, cuando hay una sospecha de una conducta que atenta gravemente contra los intereses de la empresa y contra la buena fe contractual, ¿no? El empresario también tiene que defenderse. Y además es bueno incluso que sepa quién es el trabajador que está incurriendo en esa conducta para no perjudicar a otros que no lo están haciendo. Bueno, pues ahí lo que se permite es informe genéricamente, es suficiente con poner este cartelito que avisa de que hay cámaras, es decir, pero si el empleado no lo sabía, es igual, esa grabación va a ser lícita. Es un poco la línea que sigue el caso de la empleada del hogar. En el caso de la empleada del hogar, además, se da un plus, y es que, oiga, es que la cámara la he puesto en mi casa. Es que es mucho más factible instalar cámaras en el domicilio privado, decir, oiga, es que yo también, como empleadora, tengo una esfera de intimidad intangible e irreductible, que es el propio domicilio. Bueno, vamos a ir avanzando. Monitorización del ordenador. Esto aquí había un poco lo mismo. Este caso sí que es el de la empleada, que dedicaba el 70% a otros menesteres. ¿Por qué la supervisa la empresa? Pues la empresa la supervisa porque empieza a darse cuenta de que su productividad ha descendido hasta niveles insostenibles y dice, aquí tiene que estar pasando algo. Esta empleada en la jornada laboral se tiene que estar dedicando a otra cosa o algo pasa. Y cuando monitoriza ese ordenador, ¿qué es lo que descubre? Pues que se han estado visitando páginas de todo tipo y que los correos electrónicos, vamos, menos de la empresa y el trabajo, hay ahí de todo. Esta empresa, sin embargo, en este caso, la trabajadora se sale con la suya. ¿Por qué se sale con la suya y por qué aquí el Supremo entiende que ese registro sí que no se había realizado de una forma correcta? Claro, esto también da para muchas opiniones, pero la cuestión es que la empresa sí que permitía lo que se denomina uso razonable de los medios de la empresa. Es decir, aunque te preste un teléfono, un ordenador y una serie de medios electrónicos, un correo corporativo para el trabajo, permito que hagas un uso razonable en casos de necesidad. Entonces, solamente salir de ese corte drástico de solo para fines laborales, automáticamente, ¿qué es lo que hice? Pues en un caso tan complejo como este, entonces luego también es que no se ha advertido, etcétera, etcétera, pero la cuestión es recomendación para los empleadores, para los empresarios. Solamente fines laborales, simplifícate la vida, porque fíjate por abrir la puerta del uso razonable lo que ha pasado. Intimidad corporal, bueno, pues esto también hay jurisprudencia peculiar. No en España, en el ámbito empresarial, pero, por ejemplo, escáner corporales. ¿Se puede escanear a los empleados? ¿Qué es más intrusivo? ¿Registrar un bolso? ¿Cachear a un empleado? ¿O hacerle una prueba de rayos X o un escáner para ver si entra y saca cosas indebidamente? Sobre todo saca. Aquí hay jurisprudencia sorprendente. Pues los rayos X se han desechado, sobre todo si se hace de forma, claro, un trabajador va al trabajo y sale todos los días, y bien que en el ámbito penitenciario, pero yo creo que es perfectamente extrapolable, se han desechado porque dice, oiga, esto atenta gravemente contra la salud, radiar a una persona todos los días para ver qué lleva y qué no lleva. El escáner corporal no es un caso español, pero digo, todo se andará. Hubo una empresa que dijo, pues nada, no pasa nada, voy a hacer un escáner que es menos intrusivo, pero era un escáner de tan altísima precisión, esta es la nota cómica, que en las fotografías del escáner quedaba una clarísima impresión y reproducción de los genitales de los trabajadores. He visto las fotos y dice uno, uy, qué impresión, si es como una foto de todos los trabajadores desnudos. Y entonces la jurisprudencia, repito, ese caso no es español, pero la jurisprudencia ha dicho, mire, este método atenta profundamente contra la dignidad y contra la intimidad de los trabajadores. Y luego tenemos el tema de los reconocimientos médicos. Puedo hacer reconocimientos médicos indiscriminados, con consentimientos y consentimiento. A mí esta sentencia me gusta lo justo, no me gusta demasiado de hecho. Es en un control rutinario de orina, detección de drogas. Entonces, aunque se había dicho que se iba a hacer el análisis y la empleada consintió, no se le dijo que se iban a intentar detectar drogas u otras sustancias y claro, esto arrojó unos resultados importantes. La jurisprudencia al final le dio la razón a la trabajadora y dijo que el despido había sido nulo porque no se le había advertido de que se iban a buscar drogas en su orina, se podría haber buscado en sangre, la orina es menos intrusiva, el análisis de orina es también menos intrusivo. Y a mí no termina de gustarme
porque es verdad que el consentimiento informado no es un consentimiento informado prestado con un total conocimiento, porque no te he dicho para qué voy a utilizar tu orina, pero también es cierto que el empresario tiene también, en según qué trabajos, oiga, pues no sé, pero si yo tengo una empresa en la que los empleados trabajan con maquinaria pesada, que pueden ser un peligro para ellos y un peligro para otros trabajadores, oiga, perdona, yo tengo un interés legítimo en la seguridad de mis empleados, en saber si vienen a trabajar con una intoxicación etílica pasmosa o con unos niveles de cannabis o de cocaína en sangre que pueden poner en peligro el funcionamiento de la maquinaria. Por eso digo, a mí esta sentencia me deja un sabor agridulce. Y luego, intimidad a secas, bueno, pues hay también podría haber también casos de simplemente intimidad. ¿Se puede registrar el despacho de un trabajador? Sí, Depende. Habéis aprendido hoy derecho, os veo hábiles, muy bien. Pues obviamente depende de cómo, me gusta mucho que hayáis aprendido. Bueno, pues depende también. ¿Y ahí de qué estaríamos hablando? Pues si yo entro a saco a un despacho o a una cabina, a un casillero, oiga, eso es intimidad pura y dura. Afortunadamente es un vestigio del pasado, no se me cruza la protección de datos y no se me cruza nada más. ¿Qué se podría ir concluyendo? Y con esto ya acabo. Pues que no hay una regla fija. La jurisprudencia, primero, nada está libre de que haya luego giros jurisprudenciales y cambiemos, pero sí que es verdad que la máxima es el trabajador sigue siendo titular pleno de su derecho a la intimidad. Si el empresario va a poder intervenir en ella o va a poder incidir, o va a ser con una finalidad lícita y respetando siempre el principio de proporcionalidad. No todo vale, por más que esté justificado, incluso tiene que proceder a intervenir esa intimidad de una determinada forma y, bueno, el futuro nos dirá cómo se va complicando la vida. Yo esto siempre dejo mi correo electrónico, hago una invitación generosa. Si alguien tiene alguna duda el día de mañana, si alguien quiere jurisprudencia de la que he mencionado aquí o incluso más, yo se la proporciono encantada. Hago esta oferta generosa porque nunca nadie jamás me ha pedido nada por correo electrónico. No sé si un día empiezan a abrumarme, pues ya no lo hago. Y bueno, pues muchísimas gracias por...